concentrar un poquito en la figura humana de Einstein, con una charla que se titula El genio científico y el humanista, bastante elocuente, ¿no? Y quienes van a estar a cargo de esta charla son dos doctores, el doctor José Selles Martínez, que es geólogo, es geólogo, es raro ser geólogo, después le vamos a preguntar por qué, ¿eh? Y es el director de la Manzana de las Luces, del espacio cultural, nada más y nada menos que la Manzana de las Luces, entre otras cosas. El currículum de Selles Martínez es muy extenso y entonces nos vamos a quedar con estos dos hitazos que a mí me tienen muy impresionado esto de ser geólogo. Lo invitamos a que tome asiento, por favor. Y el otro interlocutor es un historiador y es el doctor Pablo Sousa, que ¿dónde está? ¿Se sabe? Acá. Extraordinario, gracias, adelante, bienvenido. No lo había visto antes, lo vi antes y de repente digo, se me escapó Sousa. Estamos ubicados, ¿no? Quien va a moderar la charla es el director, el presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Gran Logia de la Argentina, el contador Cravedi, Mariano Cravedi. Así que, sin más, les voy a entregar este micrófono que tiene pie para que hagan las delicias de grandes y chicos con el genio científico y el humanista a propósito de Albert Einstein. Gracias, Diego. Bueno, los invitamos a sentarse. Vamos a arrancar con la segunda charla de esta noche. El que quiera, empieza. Bueno, las mujeres y los niños primero. A mí me toca por niño. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido, por la convocatoria. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero pedir disculpas porque yo había preparado una proyección PowerPoint y hay un problema técnico y no la podemos hacer. Así que de esa parte, por ahí pueden decir que se salvaron. Pero a mí me va a costar un poco más participar porque yo soy geólogo, como dijeron, y los geólogos vivimos de imágenes y, digamos, la idea era proyectar e ir trabajando sobre las imágenes. Pero bueno, vamos a salir del paso. ¿Cómo salieron los chicos de los problemas que les presentaron los proyectos? Así que por ese lado, comentaban esto de que un geólogo acá, bueno, Einstein es una piedra. Entonces, estamos muy cerca los geólogos de Einstein. Los que no saben alemán, les aclaro, en alemán Einstein significa una piedra, ¿sí? Así que bueno, esa es mi presentación. Yo fui geólogo entrando a la universidad como técnico químico, egresado del Krause, y ahí me enteré de que existía la geología y dije, wow, esto es precioso, la química me viene bien y esto es al aire libre. Y me acabo de jubilar el año pasado con 44 años de docencia y 52 años en la facultad y feliz de haber podido seguir una carrera que disfruté toda la vida y sigo disfrutando, porque me ven que sigo haciendo cosas. Así que, bueno, esa fue mi presentación. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. La mía también muy breve. Mi nombre es Pablo Sousa, yo soy amante de la ciencia desde chico. Carl Sagan nos marcó a varios. De formación profesional historiador, trabajo en la Universidad de San Martín y en la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, que durante mucho tiempo supo funcionar en estos salones. Y estoy a cargo de la materia de Historia de la Ciencia. Así que charlaremos un poco de la figura de Einstein, de la representación de Einstein en su viaje a la Argentina, y por ahí andaremos. Bueno, si quieren, comencemos por lo que nos evoca, que son los 100 años de su visita. ¿Por qué viene la Argentina a Einstein habiendo tantos países y tan lejos, no? Bueno, en realidad el viaje de Einstein a la Argentina es un tanto complejo en su gestión, tiene varias etapas que empiezan con el interés de la Universidad de Buenos Aires en invitarlo, ya en el año 1922, y de hecho se le otorga el doctorado honoris causa, y uno de los que firma ese doctorado, ese diploma, como secretario es Nirenstein, que después es una de las personas que es como su adláter cuando llega a Buenos Aires en el 25. Pero el problema del viaje no se resuelve porque él tenía una agenda muy complicada, recién acababa de recibir el Nobel, lo querían ver en todos lados, ya estaba comprometido para ir a España inclusive,
pero luego toma parte en ese proceso de invitación a través de Nierenstein y de otras personas de la colectividad israelita argentina. Entonces se suma la Asociación Hebraica, que después va a ser la Sociedad Hebraica, digamos, se juntan los fondos entre la universidad, la Sociedad Hebraica y el Instituto Germano-Argentino, y ahí se resuelven los problemas económicos, que no era lo que motivaban a Einstein para viajar. La Argentina en ese momento yo creo que era un destino como muy raro, muy exótico, y Einstein era un curioso. Entonces, tener la posibilidad de viajar a la Argentina, de conocer el Uruguay y el Brasil, yo creo que eso era más motivante que el tema económico, sin duda, y por otro lado, difundir, porque él quería ir personalmente, él lo dice. Tengo que ir yo a explicar la teoría de la relatividad porque los intérpretes no siempre dicen lo que yo quiero que digan. En el sentido de que había gente que creía que la había entendido y no lo entendía, porque para entender la de Einstein en esa época y hoy en día, cosa que yo no puedo hacer, hay que saber mucha matemática. Porque los conceptos son muy abstractos en algunos aspectos y solamente los entienden los que pueden manejar esa abstracción matemática. De hecho, él tenía acá amigos matemáticos y la gente que estaba en ingeniería. No había tantos físicos en Buenos Aires. Sí había físicos en La Plata, que estaba justamente con un amigo de él, un alemán, que estaban formándose. Pero la mayoría de la gente que asiste a las conferencias de Einstein no está al nivel de lo que él está diciendo. Eso él lo comenta en su diario. Bien. Einstein tiene desde 1919, que es un año importante en su vida porque reza la leyenda que es cuando se confirma buena parte del trabajo que él viene haciendo entre 1905 y 1915, los distintos nombres que se le dan a esa etapa sobre la teoría de la relatividad. A partir de 1919 hay un editorial en el New York Times que se confirmó la teoría de la relatividad. Hay una revolución científica, Einstein destronó a Newton. A partir de ahí, él ya tiene una suerte de sello de marca en vida, que es ser el revolucionario de la física. Se pasa a transformar, diríamos, hablando mal y pronto, en el quinto Beatle. Es una persona muy famosa a lo largo de su vida. Carga con ese giro de fama. Comienza una larga serie de viajes, el más conocido de todos es el que señaló José, el de España es muy conocido, en Japón también estuvo, en 1921 el más conocido de todos es un periplo que hace por Estados Unidos. Uno de los motivos, y siempre con esta actividad dual, habla de conferencias sobre su manera de mirar las matemáticas y la teoría de la relatividad, y eventualmente también con una actividad en las colectividades judías. Él estaba muy interesado en conocer las viejas colonias judías de Santa Fe y de Entre Ríos, y tenía referencia y quería estar. De hecho, un par de días creo que estuvo en un viaje que hace a Córdoba en el marco del mes de actividades que está. Yo, en este sentido, para quien quiera reconstruir algo de ese itinerario, decirles que esta casa, la Sociedad Científica Argentina, en el tomo número 95 de los Anales de la Sociedad Científica Argentina, de descarga gratuita, ustedes pueden entrar a internet y se descargan los anales hasta el día de hoy. En el tomo número 95 hay una reseña preciosa de 4 o 5 carillas con fotos sobre toda la actividad de Einstein, porque la Sociedad Científica Argentina fue copartícipe. El decano de la Facultad de Exactas, Físicas y Naturales en ese momento, Daniel Huergo, era el director de la Sociedad Científica Argentina. Entonces las actividades son mancomunadas y los anales de la Sociedad Científica Argentina hacen de caja de resonancia de la actividad de Einstein. Ahí más o menos en líneas generales con tu primera pregunta. Esto acerca de por qué vino a la Argentina. Pero él, si quieren, la segunda tema que podemos charlar, él tenía, y desde muy joven, y bueno, y padece el autoritarismo y el tiempo del nazismo, pero tenía este anhelo, ¿no? Y lo ponía en 3 palabras: bondad, belleza y verdad. ¿Qué me pueden decir de eso y cómo empiezo eso a vincular
con su dimensión humanista. Bueno, vamos con este tema. Es precioso. Imagínense que sobre tamaña biografía científica hay muchísimo material en inglés, en castellano, en portugués, en alemán. Una de las más bonitas que yo he encontrado es la de un historiador español, se encuentra en el mercado bibliográfico local, que es José Manuel Sánchez Ron. Él escribió una biografía sobre Einstein preciosa en donde básicamente destaca los tópicos que está invocando Mariano. Él tuvo desde muy jovencito que confrontar escenarios culturales hostiles, duros. Él lo dice, su mala relación con la Kulturkampf alemana en la época bismarckiana, también cuestionada por otras personas como por ejemplo Max Weber. No olvidemos esto, el brillante sociólogo alemán también señalaba la dureza de este contexto para formarse. Con lo cual él ya decía, no es que yo tuve una militancia judía desde siempre, es que estar en Alemania me obligó a armarme intelectualmente y a salir a defenderme porque era un espacio duro, sobre todo. Esto también está estudiado, los grupos estudiantiles alemanes y las culturas estudiantiles alemanas ha sido tema de mucha historia. A lo largo de su vida tuvo que seguir con esto. Un dato rescato y que es el siguiente. En el año 1915, plena guerra mundial, él se niega a firmar como militante pacifista que era un documento que abroqueló a lo mejor del Instituto Kaiser Guillermo, del Instituto Kaiser Wilhelm. Ese documento se llama el Manifiesto de Fulda o Manifiesto de los 93, firmado todos por premios Nobel, donde ellos defienden la actitud militarista prusiana de la guerra. Y la defienden porque dicen, nosotros nos estamos defendiendo, a nosotros nos atacaron y entramos en la guerra para defendernos. Einstein es de las pocas personas que se niega a esto. Misma actitud tenía Jean Jaurès en Francia, y él dice, esto no tiene nada que ver con la ciencia, digamos, prestarse. Tengan en cuenta también que para ese año es el año en que las tropas alemanas contratan químicos salidos del Kaiser Wilhelm para largar gas en las trincheras del Ypres. Con lo cual esto a él le causa un horror, no le gusta en lo más mínimo. De ahí su militancia pacifista. A lo largo de su vida va a tener este tipo de actitud de no quebrar el ideal universalista de la ciencia en contextos en los que la guerra, justamente es la época que Hobsbawm llama la era de las catástrofes, la guerra era la nota del día. Sí, es interesante por ahí mencionar también que él firma, junto con 2 o 3 más, que tenían los nombres en la diapositiva, un contramanifiesto, que después, digamos, tiene su réplica en el tiempo con el manifiesto Einstein-Russell, en el cual dice, bueno, pensemos seriamente que vamos a asesinar a toda la humanidad o vamos a hacer algo distinto, ¿no? Contá un poco, si querés, de quién era, digamos, el auditorio más técnico por ahí conoce a, bueno, ahí te decía, pero a Russell quizás no tanto. Entonces, el que quiera que cuente quién era, Bertrand Russell está muy vinculado con Einstein, como están viendo acá en el manifiesto, pero ¿qué ideario compartían con Bertrand Russell? Que es un eminente filósofo, premio Nobel de Literatura, y vivió hasta los 98 años, 97, tuvo una vida excepcional, así que si quieren... me parece que suma el vínculo... Bueno, yo no soy muy experto en historia de la filosofía, pero sí, digamos, básicamente el manifiesto Russell, Einstein, lo firman una serie de premios Nobel, y algunos de los cuales vinieron a Argentina en distintos espacios. Justo ahora estamos preparando en La Manzana un trabajo con los japoneses, y el premio Nobel, que es japonés, que es el primer premio Nobel japonés y que también es un premio Nobel de física, firma ese manifiesto y pocos años después viene a la Argentina. Toda esa gente, digamos, justamente lo que estamos poniendo de relieve es que ve la ciencia como un conocimiento transversal que une a todos. Y que, digamos, su objetivo principal es el progreso, pero tiene esta situación de que la ciencia, y lo estamos viendo hoy en día con la inteligencia artificial, no solo con la energía atómica, puede ser utilizada para el bien o para el mal. Y digamos, ahí hay un problema muy grande de los que hacen ciencia,
que es tomar la decisión, ¿hago esto porque me pagan? ¿O hago esto porque creo que debe ser de una determinada manera? ¿Y cómo evito no caer en el otro extremo? Y también es cierto que los seres humanos no somos perfectos y hay gente, los que firmaron ese manifiesto de Fulda, que eran 93, muchos de ellos reconocieron posteriormente que habían firmado algo sin leerlo y que otros que lo habían leído después se arrepintieron. Pero es que ese concepto de patriotismo, es decir, ese concepto contra el cual Einstein está en contra, lo cual no significa que él no esté a favor, porque digamos, su lado, él no es un sionista fanático, pero sí defiende la tradición cultural judía como un elemento que une a gente que está en distintos lugares del mundo, pero que comparte una tradición. Entonces, esa ciencia como conocimiento al servicio de los demás y esa tradición como elemento que nos une, estemos donde estemos, ¿sí? A ver, yo soy español de nacimiento, vine acá de muy chiquitito y, digamos, una de las cosas que yo siento que me han enriquecido mucho es la biculturalidad. Todo lo que yo heredé de conocimiento, de tradiciones, de mis padres, mis tíos, mis abuelos, y todo lo que aprendí acá, que además yo soy un producto de la educación pública y gratuita total, y, digamos, está bien, uno es a veces de otra generación, pero yo eso lo siento como una deuda con la sociedad argentina. Es decir, ese conocimiento tiene que ser puesto luego al servicio de los demás. Es decir, bueno, no quiero seguir. Vamos turnándonos. No, vos, Pablo, aparte del tema de internacionalismo. Sí, me acordé de otras escenas. Einstein, a ver, es de esas figuras, de esas biografías complejas, por la importancia que tiene, se dijo acá y es cierto, lo rescatan buena parte de sus biógrafos. A propósito, hay un excelente libro sobre la visita de Einstein a la Argentina, escrito y editado por la vieja y querida editorial de la UBA, de UDEVA, escrito por Miguel de Azúa y quien fuera mi director de tesis, doctorado, Diego Hurtado, que se llama Imágenes de Einstein. Todavía se consigue en los bonitos parques, en las bonitas librerías de los parques que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Es altamente recomendable. En algún punto aparece este tema. Einstein constantemente se encuentra con situaciones contextuales, institucionales, duras, agresivas, violentas. Yo no sé si él era una persona que le hubiera gustado per se salir y militar todo lo que tuvo que militar, o si no le quedó otra que hacer los contextos, digamos, las respuestas contextuales a las que tuvo que acceder. Todos sabemos que desde los años... tengan en cuenta esta imagen, una imagen preciosa, se ven los documentos de época. Einstein llega acá el 25 de marzo de 1925 y se va el 23 de abril de 1925, casi un mes completo. En ese momento, dice Miguel Azúa y Diego Hurtado, en las páginas de La Nación se está editando los discursos con los cuales el duce en Italia, Mussolini, está celebrando el segundo año del ascenso del fascismo al poder. No es el duce que conocemos de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no es la persona, el monstruo autoritario en el que se transforma, según toda la literatura en ese contexto. Con lo cual, Einstein llega a Argentina y se encuentra en los diarios, como por ejemplo en La Nación, el discurso, un discurso de una persona importante en esa época, respetado políticamente. Se encuentra también, La Nación le daba espacios, Caras y Caretas, en el semanario Caras y Caretas se ve esto, que también edita el discurso de Mussolini, que también edita el discurso de Emanuel Carles, la Liga Patriótica. Sabemos lo que implicó la Liga Patriótica en Argentina. Él se encuentra con estos contextos autoritarios sistemáticamente. En Alemania, ni les cuento, está en ascenso el nacionalsocialismo. Tengan en cuenta que el nacionalsocialismo va a tener en la figura de Einstein perdonen, me salió el docente, la perorata para llegar a este punto. Él se va a encontrar en los años 20 y 30 sistemáticamente hostigado por el nacionalsocialismo. Él va a ser el tópico de la física judía. ¿Qué es la física judía? Es una ofensa que los principales físicos que se ponen la esvástica y que van a trabajar para el régimen nazi, van a tener como ofensa, como puntal de construcción de ofensa, la figura de Albert Einstein. Entonces él tiene que salir a responder a eso.
Y cuando, como decía José, tiene que saltar para cuidar su propia vida a Estados Unidos, la llegada a Estados Unidos no le es menos hostil. Sánchez Ron reproduce una carta muy interesante que envía una señora de alta sociedad, de la High Society neoyorquina, que dirige una muy interesante sociedad llamada la Liga de Damas Patrióticas. ¿Sí? La Liga de Damas Patrióticas le pide directamente a Edgar Hoover, sabemos quién es este nombre, que por favor le niegue la entrada a Einstein en Estados Unidos porque su militancia pacifista, internacionalista y sobre todo socialista, Einstein era socialista. Le pasa lo mismo a Bertrand Russell, si no me equivoco. Le niegan la entrada a Estados Unidos por un motivo parecido. La señora pide en pocas palabras que echen esta figura porque dice, es disolvente del Estado. Este sujeto viene a cuestionar todos los valores militaristas norteamericanos que nosotros estamos construyendo y que necesitamos para enfrentar a los enemigos de la hora. Este es el contexto en el que Einstein se encuentra sistemáticamente a lo largo de su vida. También, y bueno, como nos convoca la masonería argentina, estas tres palabras tienen que ver con la masonería: belleza, bondad y verdad. Belleza en este ámbito, en el sentido de la armonía. La belleza, digamos, como significado simbólico, de tantos que podemos interpretar cada uno de los masones, tiene hoy muchísima importancia, porque armonía, como en la música, había acá algún músico acá hoy en la sala, así que es una buena noticia eso, que tiene mucha base matemática también, pero tiene que ver la armonía hoy con qué. Entre todos nosotros. Hoy un poco en algunas de las comunicaciones que hacíamos para convocar esta noche, decíamos que los que logramos tener un éxito en algún aspecto de la vida y que estamos poniendo esta noche, esta tarde nuestra voz, también estamos representando a los que no tienen voz, los que están sin voz. Y Einstein estaba preocupado por esos que no tenían voz, por las enormes desigualdades que él vivió en su época sociales, económicas. Él funda, y si quieren les dejo otro tema, una asociación de rescate, creo que es, o de refugiados, mejor dicho, creo que en el año 1933, con lo cual coincide con una fecha que también que está pasando en Alemania. Pero es muy interesante este sentido humanístico y en la dimensión social, en la responsabilidad social y por la preocupación de todos sus semejantes. Y esto es previo a Oppenheimer y todo lo que pasa después del desarrollo de la bomba atómica. Es previo, con lo cual él tenía ya en su corazón, no solamente en su mente brillante, el anhelo por la paz, por el universalismo y por la armonía de todas las personas. Y justamente en el año 33, él da una charla en Londres, cuando ya estaba viviendo en Estados Unidos, que es impresionante. Yo he leído solamente algunos párrafos sueltos, pero es absolutamente impresionante. Y sale una caricatura en un diario norteamericano que sería de alguna manera la contradicción entre el sentido de que es un pacifista, pero incita a luchar por la paz. La paz no viene sola, hay que construirla y defenderla. Y eso es bien interesante porque en esa caricatura él aparece con una espada, pero la espada dice, digamos, traduciendo ligeramente, hay que defender. ¿Sí? Bueno, perdón, porque una cosa que me quedó picando de antes. Por supuesto, como todas las personas mediáticas, empiezan a surgir mitos y leyendas alrededor de él. Uno de los errores más difundidos con respecto a su visita a la Argentina es que viene con su mujer. Y él no, él viene solo, pero están circulando por internet un par de fotos donde figura con su mujer en el viaje y en el club de fútbol de Lavallol, y son artefactos hechos con diseño gráfico, que además está la foto original de donde está sacada, y algunas de ellas son muy posteriores a su viaje a la Argentina. Pero claro, uno está buscando información, llega
y se encuentra una foto. ¿Quién va a dudar de que una foto es un... Bueno, lamentablemente hay que aclarar esto. Einstein viene solo y de hecho se le pega a una señora que es Elsa Jerusalem, que era una escritora cuyo marido fue después director del Zoológico de Buenos Aires y que era también amiga de los Wasserman, donde él se aloja, y esta señora se le instala al lado como traductora, pero parece que su intención era ir un poco más lejos de la traducción, pero esto ya no es campo de nuestra importancia. Es vida privada y hay una carta muy interesante desde lo humano que Einstein le escribe a Marie Curie, porque Marie Curie también se ve envuelta en un escándalo porque termina juntándose con cuando muere su marido con el... Sí. Y él, que de hecho a Marie Curie le pide la Sociedad de Nobel que no vaya a recibir el segundo Nobel por este escándalo. Y Marie Curie contesta, el Nobel me lo dan por lo que investigo, no por mi vida privada. ¿Sí? Y Einstein le escribe una carta, porque la conocía a Marie Curie personalmente de varias cosas, defendiéndola. Y también es cierto que su vida amorosa, la de Einstein, fue bastante compleja, no fue fácil. Hoy en día que es tan fácil criticar a los que ya se murieron, hay un montón de gente sacando a relucir los defectos de Einstein. Y vuelvo a decir lo de antes. Defectos tenemos todos como seres humanos, pero hay gente que tiene habilidades especiales que no tenemos todos y es por eso que hay que recordarla. No como seres perfectos, sino como seres que lograron superar sus imperfecciones haciendo cosas que los demás no hacemos. Es muy interesante esto. En función del humanismo, decir lo siguiente, creo que el epistolario, las cartas de él hablan mucho al respecto. Pero más que las cartas también, algunos de aquellos actos más popularmente conocidos de Einstein. Cuando Einstein y Fermi escriben esa famosa carta con la que teóricamente empieza el proyecto Manhattan, es una carta al señor presidente de los Estados Unidos, a Roosevelt, poniéndolo en autos de que los avances de la física han llegado a tal punto de que hay fuentes de energía novedosas y de que el enemigo las dispone, estas fuentes de energía, y que probablemente se pueda transformar en un arma mortífera mucho más de lo que se conoce. Esto es más o menos en líneas generales, y que había que cuidar los yacimientos de uranio. Entonces, esto es más o menos en líneas generales la carta de Einstein. Él lo hace entendiendo justamente el peligro que corre la humanidad con, imagínense esto, Hitler con una bomba atómica. Es un ejercicio que varios historiadores invitan a hacer. Imagínense a Hitler con el Little Boy Fat Man. Y luego suelten su imaginación lo que quieran con eso. Eventualmente, como muchos físicos, ingenieros, tecnólogos de la época, él no se queda formando parte del complejo militar industrial que viene después del proyecto de Manhattan. Él no se queda, él se pone del lado de una activa crítica justamente en un ideal humanista que es ahora tenemos que salvar a la humanidad de los malos usos militares de la energía nuclear. Y vaya que se ganan enemigos con esto, igual que Oppenheimer, que nombraste vos recién. Así que sobrados están los ejemplos del humanismo einsteiniano. Justamente ahora, el 6 de agosto se cumplen los 80 años de la bomba de Hiroshima. Claro, respecto a lo que decías vos, José, tiene que ver con la tercera palabra, que es la verdad. Digamos, otra vez la ciencia, digamos, tiene, y lo hablábamos ayer acá en un café, acá en Libertad y Santa Fe, no solamente por el método científico, sino por el abordaje que hacemos sobre la ciencia, tiene un respeto a la verdad. Y a una verdad que no es absoluta, también es un concepto masónico, que es relativa y que tiene que ver con Einstein, pero tiene mucho de democrática, porque es algo que se construye entre varios. Y tampoco, si bien Einstein revoluciona la ciencia y revoluciona la forma de pensarla en todos los ámbitos. Hoy la modernidad de los aparatitos que usamos, los celulares, tiene que ver con esto. Pero la revoluciona siempre, y lo saben vos que sos un ingeniero, Pablo, que es un investigador y un historiador de la ciencia, que la ciencia se construye. Está la famosa frase de Newton,
que me llegué porque me asomé o me subí a hombros de gigantes por todos los que lo antecedieron. Con lo cual, tiene todo este pensamiento científico y de Einstein y lo que podemos divulgar esta noche, ¿qué relación tiene la ciencia con la democracia, con la responsabilidad social, las desigualdades? Y le dejo otra pregunta para seguramente una de las últimas, 2 o 3 últimas, pero dejo esta primero te la dejo a vos, Pablo, para ir indagando sobre esto. Y es hermosa. Vamos a decir lo que corresponde. Es una pregunta que hoy por hoy tiene un abanico de respuestas, tiene muchas respuestas y yo voy a elegir una que es la que a mí me compromete y que en algún punto es la respuesta que también adelantó, me encantó José. 40 y pico años de orgulloso docente participando, formado en un espacio público. Yo vengo de una universidad pública y hice toda mi carrera porque mis viejos eran obreros y mi vieja ama de casa. No habían terminado mi viejo apenas 7º grado y llegué a doctorarme en una universidad pública. Así que yo el enorme orgullo y honor de pertenecer a esa tradición. Así que la ciencia como puntal de la democracia me parece fundamental. Pero no es lo que a mí me parezca. Ustedes no están acá para escucharme a mí, sino para escuchar de Einstein. Y justamente me parece que en ese punto coinciden. Él militó atrás de eso. Él como socialista convencido no era que le andaba tirando con su socialismo por la cabeza a todo el mundo, no era una persona dogmática. Creía que la distribución de recursos, y sobre todo de recursos educativos, era una de las mejores formas de aplacar conflictos y de crecer en comunidad, justamente. El viaje a Estados Unidos tiene mucho que ver con juntar dinero para crear una universidad en Israel. Él siempre estuvo orgulloso de esa universidad y de ese tipo de empresas, con lo cual fue una persona que apostó por el carácter público de la ciencia, diríamos hoy, en términos, me parece, decididos, comprometidos. Así que en este caso, este tópico va directo a lo que es el sentido más profundo de la biografía de Einstein. No me quedan muchas dudas al respecto. Bueno, justamente la fundación de la Universidad Hebraica de Jerusalén ocurre cuando Einstein está en Buenos Aires. Y se hacen un par de actos en Córdoba seguro. La comunidad judía hace un acto en el que se celebra la creación y además él lega todos sus papeles no a Princeton, sino a la Universidad Hebrea de Israel, que son accesibles. Hoy en día uno puede entrar vía internet y obtener material de ahí. De hecho, ahí está su diario manuscrito del viaje a América del Sur, de donde se está sacando mucha información que va más allá de lo que sacaban los diarios o de lo que comentó la gente de aquí. Y esto de la relación entre la ciencia y la sociedad, hace muchas décadas, ya en algún momento en la facultad me invitaron a hablar cuando se entregan los diplomas de doctorado y todo eso. Y yo cerré mi charla con algo que fue como muy espontáneo, pero que después me impresionó a mí mismo. ¿De dónde saqué esto? ¿No? Yo siempre digo que mi cerebro es muchísimo más inteligente que yo y cuando lo dejo actuar solo me hace quedar mejor que cuando yo intento. Y decirle a los chicos que se estaban recibiendo, la facultad nuestra tiene una tradición, ciencias exactas de la UBA me refiero, una tradición que antes era muy profesional y de repente se convirtió en investigación pura. Y lo que yo les decía, que el sistema no puede absorber a todo el mundo en la investigación pura y la sociedad necesita que esa investigación pura se transforme en otras cosas. Entonces yo les digo, los que se van a quedar en la facultad, vayan y creen conocimiento, pero los que se multipliquen el conocimiento, pero los que se van, multipliquen los beneficios que proporciona el conocimiento. Que ese es el sentido que tiene una universidad sostenida públicamente, generar esa multiplicación de beneficios hacia la sociedad que solamente puede dar el conocimiento. Y no solo el conocimiento, sino por ahí, esto es un poco semánticamente mal expresado por mí, pero el conocimiento solo no basta, hace falta una sabiduría para administrar ese conocimiento y esa sabiduría no la da la facultad. Esa sabiduría la da la vida y la da la dispersión temática. Cuando uno se concentra en un solo objetivo, no ve el contexto y necesita
un buen estadista, Sarmiento. No vivían de un solo tema de política. Sarmiento es un literato extraordinario, mucho más conocido en el exterior como escritor que como político. ¿Sí? Ese tipo de cosas que en algún momento la sociedad perdió de vista y había que especializarse en un tema y eso solo, y si uno no sabía eso, pero resulta que si uno solamente sabe un tema, no sabe cómo relacionarlo con los demás. Y yo creo que eso es imprescindible. Si quieren, hacemos los últimos 5 minutos. Me levanto, así me muevo un poquito. Les voy a proponer, casi va a ser un juego. Elijan una frase que ustedes vayan pensándola, una frase de Einstein que sintetice un poco el pensamiento de él. Hay varias, hay un montón para elegir. Nos dijimos belleza, dijimos verdad, pero no dijimos bondad, que era la tercer anhelo que Einstein sintetizaba su pensamiento. ¿Por qué bondad? Otra vez. Y en la masonería el correlato es, decimos, fraterno, fraternidad. Así que es el amor con uno mismo y el amor para los demás, entender que, y creo que probablemente sea una de las frases que ustedes elijan sobre Einstein, que sin el otro, digamos, no somos. Individualmente necesitamos el otro y así nos construimos porque somos seres gregarios, vivimos en una sociedad y eso también vincula con lo público. Y lo hermoso que es, en un sentido armónico, vincular lo privado con lo público y que eso funcione. Lo privado está siempre desde nuestra conciencia, desde las acciones que hacemos individualmente, pero siempre está en un contexto social. Y eso es lo público. Y lo público se construye con consensos, con la búsqueda de palabra, con tranquilidad, con armonía, con bondad y con belleza. ¿Ya pensaron una frase? El que quiere empieza. La verdad que no. Un minuto. No, debo pedir disculpas porque no recuerdo ninguna frase de Einstein de memoria. Pero la palabra bondad me lleva a recordar algo. Einstein, cuando estuvo en la Argentina, fue totalmente asediado todo el tiempo y tuvo una infinita bondad. De hecho, los periodistas lo volvían loco y los atendía con tranquilidad e incluso les daba fotos firmadas porque sabía que eso era algo que los valorizaba frente a sus jefes y cosas por el estilo. Y por otro lado tenía un gran sentido del humor. Y yendo de la bondad a la armonía, era músico. Einstein tocaba el violín. Y la gente que lo sabía, cada vez que podía, le pedía. Entonces, cuando va a La Plata, se abre el año lectivo, él no da una conferencia en La Plata. Ese es otro de los mitos que hay, de que le pagaron por una conferencia, no dio ninguna conferencia, con lo cual no le pagaron. Pero sí le pidieron, después de un concierto que daba la Orquesta de La Plata, que tocara el violín, y tocó Los Aires Gitanos de Sarasate. Y cerrando mi intervención con el último acto de Einstein en Buenos Aires, que es la despedida que le hacen los chicos del Centro de Estudiantes de Ingeniería, que deben haber sido los chepibes del momento de manejar todo, porque no había telefonito, nada, había que mandar todo con esquelas, ir y venir, y se la hacen en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Hay una compañía de música que toca una orquesta y ahí también le piden que toque el violín y él accede. Es decir, está todo el tiempo atendiendo a los pedidos de los demás para que los demás, digamos, se sientan cómodos en su presencia. No está imponiendo su teoría de la relatividad. Está mostrando un hombre con una serie de principios que defiende desde una capacidad intelectual superior a los de los demás, pero de la cual él no presumía. De hecho, lo critica Goethe porque es muy orgulloso. Pablo, tu frase. Ahora estamos en tiempos televisivos, como diría acá Diego. Así que 2 minutos, Pablo, 1 minuto y te cerramos con otra. Pablo cierra. Minuto dole en el aire ya.
Él da en la Hebraica una conferencia sobre el estado actual, dice en 1925, estado actual de la situación de los judíos en Alemania. Y lo da pensando, lo declara en sobre todo qué pasaría con los niños en un contexto de avanzada del autoritarismo. Contrasten esa idea con la que tenemos todos grabados en nuestras retinas de los campos de concentración que se celebró, que se conmemoró hace muy poco tiempo atrás la liberación de Auschwitz. Contrasten con las miles de imágenes que tenemos de los campos de concentración y la preocupación de Einstein 20 años antes sobre qué pasaría con esos niños. Ahí tenemos un tópico de bondad. Aprovecho el medio minuto que me queda. Como siempre, las ideas más interesantes vienen después de que pasó el momento. A tu pregunta anterior, lo más importante para decir sobre la ciencia y la democracia es que dicen los sociólogos, los historiadores, los antropólogos, vivimos en sociedades en las que no son viables sin ciencia. Si no tenemos una cuota de ingeniero por año y que trabajen en las cloacas y en el agua potable de nuestras sociedades, no hay sociedades. Piensen en la pandemia. Piensen si no necesitamos una X cantidad casi obligatoria de graduados de médicos internistas. Está mi querido amigo y hermano Camilo Belluso por acá, vamos. Así que piensen en lo que son y cuántos médicos internistas perdimos en la pandemia. ¿Sí? Piensen en eso, digo, necesitamos sí o sí una X cantidad de saber científico año a año, porque si no nuestras sociedades no son viables desde lo alimentario, desde lo medioambiental, desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde la salud, desde las ciencias humanísticas, desde el costado que quieran, no son viables. Puede haber mancomunidad entre lo público y lo privado, eso es materia de debate en sociología de la ciencia, seguramente sí, claro, pero sin producción científica, con terraplanismo, mil disculpas, no hay sociedades viables. José, una frase que te quedó, o si no te la digo yo, una muy famosa que es, no, pero te la digo, Dios no juega los dados. Sí, es verdad. A ver, vos, decile en un minuto, ¿qué pensás de esa frase? Justamente es eso, es decir, si bien Einstein no ignoraba el valor de la estadística, él, digamos, una cosa, y en esto creo que se parecen un poco la masonería, las ideas de Einstein e incluso la Compañía de Jesús, los jesuitas. Es decir, los jesuitas, ¿por qué estudian? Son el cuerpo científico más grande de América del Sur durante siglos. Pero ellos estudian la naturaleza y estudian las ciencias para entender la obra de Dios, no como una cosa separada. Entonces, estas leyes explican cómo funcionan las cosas, pero estas cosas que funcionan porque hay una voluntad dentro de esa interpretación que puede ser el Dios de los católicos, pero no necesariamente, porque el Dios de Einstein es un... Si bien en el principio eran el mismo, después terminan siendo otro, pues no voy a meterme a comentar esas cosas, pero él dice, Dios no juega en los dados. Hay unas leyes que funcionan y que en algunas situaciones son determinísticas y en otras son estocásticas. Pero, digamos, hay un proyecto que podemos discutir, podemos entender o no, porque a lo mejor también pasa eso, nos supera, mi capacidad de entendimiento lo supera seguro, por qué el mundo funciona como funciona y hacia dónde va. Y ese es el desafío de la humanidad, entender a dónde vamos y si vamos a hacer todo lo posible para llegar o no. Bueno, cerramos esta noche. Les pido un aplauso para los dos oradores. Y acá tenemos una... Y además, bueno, él me dice Enrique que recuerde que sos el vicepresidente primero de la Sociedad Científica Argentina, la casa que nos recibe. Yo quiero que se lleven, ahora vamos a la tercera charla, que es educación pública, ciencia y desarrollo, que es muy interesante, así que los convoco a que se queden, a seguir participando de esta jornada. Espero que desde esta charla y de lo que puedan ustedes investigar, y desde acá se queden con el Einstein humanista, lean, es impresionante lo que hace él en su vida por el pacifismo y que rescatemos los valores de la palabra, del diálogo, que es el camino para que lo público y lo privado convivan
y que podamos ser una mejor sociedad construida entre todos. Bueno, muchas gracias y quédense que ahora van a tener una... Esta tradición de unir la imagen con... Bueno, vamos a entregarle una distinción a nuestros dos oradores de la charla de recién, en mano de Jorge Ángel Clavero. Le entregamos al doctor Sousa un agradecimiento. Doctor, ¿quiere el sobre? Sí, por favor. ¿Y la otra? Por favor, para Selles. Mariano Caravedi entonces le entrega al doctor Selles Martínez el diploma. Por favor.